En este video te muestro cómo puedes fabricar moldes geométricos para tus macetas. Estos estarán hechos de cartón y de plástico corrugado y como puedes ver vamos a dibujar primero un cuadrado con una plantilla. Las figuras geométricas te las dejo en descripción para que las puedas descargar e imprimir y el enlace solamente durará 7 días. El dibujo parte desde un cuadrado en el centro, luego rodearemos esto con triángulos. El nombre de este volumen geométrico se llama antiprisma cuadrangular y notarás que el triángulo está en una dirección y el segundo que está enseguida está hacia abajo o en otra dirección. Y te recomiendo que las figuras geométricas estén en una especie de cartulina o cartón muy delgado. Para que este volumen funcione son 8 triángulos en total, divididos en 4 pares. Así se ve nuestro dibujo como plantilla o patrón antes de cortarlo, pero primero pasaremos a la otra forma geométrica que se llama cuboctaedro. Este también nace del centro de un cuadrado, pero solamente cambiaremos las medidas del triángulo. Este será proporcional al cuadrado, es decir que son 3 lados de 5 por 5 por 5 centímetros, al igual que el cuadrado, solamente que con 4 lados. Y de igual manera rodeamos el cuadrado de triángulos. Con el mismo cuadrado que utilizamos en el centro, que es el mismo que usamos en el molde anterior, del lado derecho de los 4 triángulos vamos a dibujar un cuadrado. Ya teniéndolos dibujados, por último vamos a poner otros 4 triángulos encima y del lado derecho de cada uno de los cuadrados. Esta es la forma que nos debe de quedar antes de hacer los cortes. Para cortar vamos a utilizar un cúter y una escuadra que nos va a dar el apoyo para hacer un corte recto. El Coroplast prácticamente es un cartón, solamente que hecho de plástico, y este es muy fácil de manejar. Y digo que se parece al cartón porque también es una capa por encima, en medio tiene un ondulado y vuelve a tener otra capa. Esta es la pieza que te va a quedar una vez haciendo los cortes. Ahora vienen los semicortes, que son cortes a media profundidad, es decir, no vamos a hacer un corte completo. Estos se hacen en todas las líneas interiores del dibujo que hicimos y son para poder doblar el plástico. Con este proceso puedes ver cómo un dibujo se puede volver un volumen haciendo estos dobleces para crear una geometría. Ahora viene el turno del cuboctaedro y vamos a hacer exactamente lo mismo que con el otro. Hacemos el corte de todas las líneas exteriores y luego sacamos el dibujo del plástico para luego hacer los semicortes en todas las líneas exteriores. Un detalle que es más un tip cuando hagas uso del cúter, utiliza una tabla de corte para que no dañes la mesa en la que estás trabajando. Esta es nuestra plantilla o dibujo 2D que nos debe quedar para luego hacer el siguiente paso. Si no llegas a encontrar el Coroplast, también puedes hacer esta versión con cartón. Para esta versión utilizaremos un pentágono en donde cada lado tiene una distancia de 3 centímetros, es decir, 5 lados de 3 centímetros cada uno. Ya este volumen geométrico se le conoce como dodecaedro. De igual manera comenzamos en el centro y vamos a rodear cada lado del pentágono con otro pentágono.
Así queda nuestro dibujo prácticamente como una flor. Y ahora vamos a poner otro pentágono encima del pentágono que dibujamos del lado izquierdo, aunque también lo puedes poner del lado derecho. La única regla es que siempre vayan a la misma dirección. Si están en el lado derecho, en todos los pentágonos deben de estar en ese mismo lado. Este es el resultado al que debemos de llegar. De aquí en adelante hacemos exactamente el mismo proceso que hicimos con los moldes de plástico corrugado. Hacemos los cortes del contorno, sacamos el dibujo y luego procedemos a los semicortes. Como este molde es de cartón, lo vamos a proteger en el interior con alguna cinta que plastifique el molde. Así evitamos que al vaciar concreto, este se eche a perder o se doble con la humedad. Sin embargo, este molde solamente está diseñado para resistir un solo vaciado, así que te recomiendo el de plástico corrugado para más usos. Ya que has colocado distintas tiras para cubrir todo el molde, ahora puedes retirar el excedente con algunas tijeras o con el mismo cúter. Vamos a empezar a armar el molde, que es el de cartón o el dodecaedro, y lo haremos formando el volumen para luego pegarlo con una cinta transparente o alguna cinta gruesa y este se puede amarrar muy bien. Generalmente el grosor del coroplast es de 6 milímetros, así que trata de encajar las esquinas lo mejor posible para que quede también muy bien escuadrado. Tanto el coroplast como el plástico, al ser materiales flexibles, puede que se deformen al armar el molde y se vean descuadradas. Entonces con la misma cinta vas a tensar el molde y así podrás escuadrarlo. Y para el molde interior o el hueco en donde va la planta vamos a utilizar un tubo de cartón. Este lo puedes conseguir en alguna papelería ya que ahí tiran bastantes y la mayoría de estos los vas a poder cortar simplemente con un cúter. La altura a la cual vas a cortar el tubo dependerá mucho del vaciado que vas a hacer. Yo aquí los hago mucho más pequeños del molde. Por ejemplo, si el molde mide 8 centímetros de alto, lo voy a cortar de 7 centímetros. Y aquí también es muy importante recubrirlo con alguna cinta para que la humedad no dañe el tubo de cartón. Y en uno de los huecos que tenga el tubo de cartón vas a poner también algo de cinta. Esto para evitar que cuando hagas el vaciado el concreto no se filtre por ahí. Así es como nos quedan nuestros moldes geométricos y esto lo puedes aplicar a otras formas. En otro video estaré subiendo el uso de estos moldes para que veas el proceso y no olvides suscribirte a este canal para más contenido de diseño de concreto.